Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan. Bueno, hoy vamos a terminar este libro. Dije eso el domingo pasado y después se alargó, o dije eso hace 2 semanas, pero vamos a terminarlo hoy. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a estar mirando en esta mañana el versículo 18 al 21. Antes de leer, ustedes recuerdan, la semana pasada estamos mirando certezas cristianas. Y Juan va a resumir realmente todo el libro y nos va a decir 5 cosas que sabemos como creyentes, que podemos estar seguros como creyentes de acuerdo a la palabra de Dios. Y la semana pasada miramos en el versículo 13 que podemos estar seguros, saber que tenemos vida eterna. ¿Cómo sabíamos eso? Por haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Él dice, saben que tienen vida eterna. La segunda cosa que miramos es que podíamos ir directamente a Dios el Padre, y lo que sabemos es que cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios responde a nuestras oraciones. Y la idea que vimos es que Dios está obligado. ¿Por qué está obligado? Porque se obligó a sí mismo a decir a los creyentes, voy a responder a las oraciones cuando piden de acuerdo a mi voluntad. Entonces, 2 certezas cristianas que tenemos es que sabemos que tenemos vida eterna y sabemos que podemos pedir a Dios conforme a su voluntad y Él responde a nuestras oraciones. Hoy vamos a terminar este libro con las últimas 3 cosas que debemos saber y vamos a empezar en el versículo 18. Vamos a leer eso. 1 Juan capítulo 5, versículo 18 al 21 dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. El primero que queremos ver en esta mañana es que sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. Miren el versículo 18, dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Pecaste en esta mañana antes de venir a la iglesia? Quizás decir, no, hoy no creo que haya pecado. Bueno, quizás decir, bueno, no pequé. ¿Pecaste ayer en algún momento de tu vida? ¿Pecaste el viernes o en la última semana? Algunos no están pecando mucho. ¿En esta semana pecaste en algún momento? Y ahora si tu respuesta es no, voy a decirte esto. ¿Sos mala en tu memoria de recordar cuándo pecaste? ¿No? Ahora, lo que está diciendo Juan acá, y ya lo hemos mirado, porque él está resumiendo los 5 capítulos en estos 5 versículos, en estos últimos versículos, pero él está diciendo, el que ha nacido de Dios, el que cree en Cristo como su Salvador, tiene la simiente de Dios, es regenerado, es una nueva criatura, ha nacido de Dios. Es alguien que ahora no está muerto en sus delitos y pecados, sino que está vivo para vivir de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Y qué nos dice? Nos dice que no peca. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Si vos y yo pecamos en esta semana, ¿qué significa? ¿Significa que no hemos nacido de Dios? ¿O qué es lo que está diciendo acá cuando dice que no peca? Hemos mirado esto. Ahí está. Hemos mirado esto en el capítulo 2, hablábamos de esto, pero no está hablando de que dejamos de pecar. Vamos a dejar de pecar algún día. Cuando estemos en la gloria del Señor, vamos a ser perfectos. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber inclinación al pecado, ya no va a haber deseo de pecar, ya no va a haber tentación a pecar como tenemos hoy. Ya no vamos a tener nuestra naturaleza pecaminosa con nosotros y vamos a adorar a Dios porque vamos a estar toda la eternidad con Él, no vamos a estar pecando. Ahora, ¿qué nos está hablando para hoy? Porque esto nos está hablando hoy. Si sos nacido de Dios, si has creído en Cristo como tu Salvador, sos nacido de Dios hoy. Entonces, ¿qué significa que no peco? Si Andrés, vos sabés muy bien, yo ya
te hablé esta semana y probablemente pequé, ¿no es cierto? Vos sabés muy bien que soy un pecador. No está hablando aquí de que deja de tener pecado, sino que lo que está hablando es que el pecado ya no es un hábito en tu vida. Ya no tiene un patrón ininterrumpido de pecado. Antes, cuando estabas muerto en tus pecados y en tus delitos, lo único que podías hacer era pecar. Y pecabas y terminabas de pecar y te sentías mal porque el mundo se siente culpable, se siente mal, no sabe qué hacer. Y una vez que trata de manejar eso, ¿qué hace? Peca otra vez. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre pecador es de pecar. Y el hábito que construye en su vida es de pecar. Y entonces frena por un segundo y apenas tiene otra oportunidad, peca y peca y peca. Y no hay una interrupción a eso, es un hábito constante en la vida del hombre pecador. Cuando hablamos aquí, está hablando a personas que ya no tienen ese hábito constante de pecar, sino que el hecho de que somos nacidos de Dios podemos tener victoria sobre el pecado. Entonces quizás ahora en vez de pecar todos los días, en todo momento, ahora digo, no, Dios ayúdame a no pecar. Y viene esa tentación, viene ese problema, viene esa dificultad en tu vida, tu naturaleza pecaminosa, decir, bueno, no importa, pecá. Eso es lo que dice. Y Dios dice, pero vos ya no debés pecar, porque hay algo nuevo en tu corazón. Hay una naturaleza que sos nacido de Dios. Entonces ahora vos podés enfrentar esa tentación, ese problema y decir, no voy a pecar. Ya el hábito no es igual. Ya podés decir que no, ya podés luchar con el pecado, ya podés tener victoria sobre el pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esto era algo que era una realidad de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que estábamos muertos. No había nada que podíamos hacer, no podíamos reaccionar, no podíamos frenar. Estábamos muertos. Creo que mencioné esto. ¿Alguna vez vieron a un muerto levantarse, empezar a hablar, tener su propia voluntad de decir, bueno, estoy acá en este cajón, voy a levantarme y voy a salir, voy a tomar decisiones? Y la realidad es que si ves eso, lo primero que hacemos es correr por nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando acá? Y salís corriendo. A veces hay esas personas que ponen en el cajón y después se levanta justo antes y decimos, no sabemos qué pasó, ¿no es cierto? Pero no murieron, no estaban muertos completamente. Pero un muerto no puede levantarse, no tiene voluntad, sigue en la vida como está. Y la Biblia nos da esa ilustración para decirnos que el pecador está muerto en sus delitos y pecados y constantemente está pecando, no frena, es un hábito, es algo en su vida que es común. Y apenas tiene la oportunidad de pecar otra vez, peca otra vez y peca otra vez. Y siente culpa y remordimiento y peca otra vez, porque eso es lo que hace el pecador. Ahora nosotros, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, que hemos creído que Cristo murió por esos pecados y perdonó esos pecados, ahora nosotros al creer eso tenemos una nueva vida, nos dice la Biblia, que somos nacidos de Dios. Entonces ahora cuando se presenta la tentación, el problema, la dificultad, el momento para pecar, podemos decir, no. No lo hacemos bien todas las veces, ¿no es cierto? Porque otra vez, si pregunto quién pecó en esta semana, probablemente todos nosotros hemos pecado en algún momento esta semana. Pero no debe ser un hábito de nuestra vida. Debe haber una interrupción al pecado. Debe haber cambios en tu vida. Debe haber victoria sobre el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabes si alguien es verdaderamente salvo? Ahora es importante porque esa pregunta es para que respondamos personalmente. Hay algunos que les gusta decir, ¿cómo sabes si alguien es verdaderamente salvo? Para que ahora voy a investigar la vida de fulano y te voy a decir si él es salvo o no. Nos gusta mirar a los otros, ¿no es cierto? Juan, si bien él está hablando en general para que reconozcan a los falsos profetas que estaban enseñando mal, él está, enfócate en tu vida. Y lo que él está diciendo acá, ¿cómo podés saber que verdaderamente creíste en tu vida? Es cuando mirás en tu vida y hay una interrupción al pecado, donde ya no es un hábito, donde ya tenés victoria
en tu vida. No continúas en el mismo patrón de pecado que tenías antes de ser salvo. Hay una lucha, hay victorias, hay momentos donde caemos y hay momentos donde tenemos victoria en la vida espiritual. El hombre pecador no solamente que sigue en su hábito, sino que desafía a Dios, odia a Dios, es rebelde a la palabra de Dios, lee la Biblia y te dice esto es un cuento de fábulas. O lee la Biblia y dice, bueno, qué lindo, pero eso no lo voy a vivir, no le interesa. El creyente lee la palabra de Dios le revela su pecado y el creyente dice, necesito cambiar eso. ¿Lo hacemos perfectamente? No. ¿Saben por qué sé que no lo hacemos perfectamente? Porque si vas a 1 Juan capítulo 2, dice, les escribo esto para que ya no pequen, pero si pecan, tenemos un abogado con el Señor que es Jesús. Él es nuestro abogado delante del Padre. ¿Por qué? Porque sabe que pecamos, Juan. Juan no está hablando de perfección aquí. Pero sí está diciendo, vos decís que sos un creyente, podés saber que sos nacido de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un hábito de pecado en tu vida. Ya no es un hábito. Ya podés decir que no al pecado. Ya podés tener victoria sobre el pecado. No es la ausencia completa del pecado, es el patrón de tu vida que ha cambiado. Hay hábitos que cambian. Hay deseo de vivir para Dios que antes no tenías. Antes tenías el deseo de odiar a Dios, de ser rebelde a Él. Ahora lees la palabra y tomás decisiones que agradan a Dios. Ahora la pregunta que te hago es esto. Y es importante evaluar tu corazón en esto. Si vos estás pecando constantemente, viene la situación donde vos estás tentado y vos decís, bueno, no me importa, igual bueno, es un pecado chico, o inventamos miles de excusas. Y seguís en tu pecado sin ninguna interrupción, sin ningún problema, sin ningún... Te podés sentir culpable, pero eso no indica que sos salvo. Porque el remordimiento, las personas del mundo también se sienten culpables y buscan una solución a su pecado sin confesar su pecado, que no hay una solución, porque solamente el Señor puede solucionarlo. Entonces eso no es necesariamente un indicio de que sos salvo. Pero si vos pecás y el Espíritu Santo te da remordimiento, el Espíritu Santo te da convicción, entonces eso puede ser un indicio que sos salvo. Pero lo que es importante remarcar y pensar es, ¿soy verdaderamente salvo? Cuando evalúo mi vida, cuando evalúo las situaciones que enfrento en mi vida y si peco o no peco, si estoy leyendo la palabra de Dios y veo cosas que tengo que cambiar, ¿qué es lo que hago? Y evalúa en tu corazón. No evalúes qué hacen los demás, eso es fácil, ¿no es cierto? No solamente es fácil, nos hace sentir bien porque normalmente pensamos peor de las personas de lo que pensamos de nosotros mismos. Aunque conocemos nuestro corazón y tendríamos que pensar peor de nuestro corazón, pero no hacemos eso. No, nos justificamos. Entonces esto es una pregunta para vos. Evalúa tu corazón. Si has nacido de Dios, el hábito de pecado ya no existe. Hay pecado, pecás, pero debe ser algo de vez en cuando, no un hábito. Debes tener victoria sobre el pecado. Podés tener victoria sobre el pecado. ¿Saben cómo sé eso? Porque la Biblia me dice que puedo tener victoria sobre el pecado. Porque soy nacido de nuevo. Soy nacido de Dios. Miren otra cosa que va en este capítulo, o en este punto, perdón, en la segunda parte del versículo 18, dice, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Realmente en el griego ahí, porque es una oración media rara en la Biblia acá, pero dice, sino que aquel que nació de Dios, en el griego enfatiza a Dios y dice, Dios lo guarda. Lo que está diciendo, el que es nacido de Dios, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a guardar. No puede perder su salvación. Sabemos eso de la palabra de Dios. Una vez que sos salvo para siempre. No hay nada que te lo puede quitar. Ahora, algunos en la iglesia aquí en Juan decían, pero ¿qué pasa con fulano que se fue, que dejó el evangelio? Y Juan dice, nunca fue salvo. No fue verdaderamente salvo. No es que perdió su salvación, porque no puede perder su salvación, pero nunca fue verdaderamente salvo. Pero volvemos aquí al versículo 18, dice, entonces aquel que ha nacido de Dios, Dios lo guarda, Dios lo protege. Somos protegidos por su poder. No podemos perder la salvación. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor, porque Él nos cuida, porque Él nos protege, porque Él no va a dejar que nada te saque la salvación que Él te ha dado.
En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿A qué te llama? Te llama a la vida cristiana. Él te llamó para que seas salvo. Y Él empezó una obra en tu corazón que va a completar. Él va a seguir haciéndolo. Luchamos, tenemos altos y bajos, pero Dios promete que va a hacer todo perfecto. El día de mañana, cuando estemos en el cielo, Él va a terminar esa obra a la cual nos llamó, que fue la salvación. Pasaje más. 2 Timoteo 4:18 dice, el Señor me librará de toda obra mala. ¿Y qué hace? Me traerá a salvo a su reino celestial. Está hablando aquí otro versículo, pero da la idea de que nos va a llevar hasta el reino celestial. Y aquí Pablo está diciendo, no hay nada que te puede sacar eso. Una vez que creíste en Cristo como tu Salvador, sos nacido de Dios. ¿Cómo sabemos? El hábito de pecado ha cambiado en nuestra vida. Ya no pecamos sin poder frenar, ya no somos rebeldes a Dios, sino que estamos estudiando la Biblia, creciendo, cambiando. Y esa obra que Dios está haciendo es un proceso que comenzó cuando conociste a Cristo y va a terminar en el cielo cuando estemos perfectos delante de la presencia del Señor. En el medio de eso hay momentos altos, hay momentos bajos, pero debe haber una constancia en nuestra vida donde estamos creciendo, donde no hay un hábito de pecado en nuestros corazones. La otra cosa que sucede ahí no es solamente que Dios nos guarda hasta ese momento, no hay nada que puedes hacer para perder tu salvación, sino que también dice, Satanás no los puede tocar. La palabra tocar acá es la palabra asir o agarrar y es con la intención de hacer daño. Saben que Satanás no puede tocarnos a nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Él no tiene el control de nuestra vida, Dios tiene el control de nuestra vida. Y Satanás solamente puede afectarnos hasta el punto que Dios le permite. No puede hacer nada que está fuera de la voluntad de Dios. Y Dios dice que nos cuida porque somos sus hijos. Ahora, es importante esto. Satanás puede perseguir al creyente. Él puede tentar al creyente. Él puede probar al creyente. Y él puede acusar al creyente. Es más, la Biblia nos dice que él está día y noche acusando a los creyentes delante del Señor. Diciendo, ¿lo viste, Andrés? Ese es tu hijo y mirá lo que está haciendo. Él hace eso constantemente. Y tiene razón. Y Dios le dice, pero yo morí por él. ¿No es cierto? Eso es otra parte. No vamos. Pero Satanás puede tentarnos, puede hacer cosas, puede mover el mundo, digamos, el control que él tiene sobre el mundo para tratar de afectarnos, para tratar de deshacerse de los creyentes. Por eso en algunos lugares del mundo hay persecución. Por decir que sos un creyente, hay persecución. Hace poco hace unas semanas atrás, leí de una iglesia subterránea en China. En China hay iglesias subterráneas por todos lados. ¿Qué significa subterráneo? Bueno, tienen su iglesia o su religión del gobierno y después tenés a los cristianos que están compartiendo el evangelio, se reúnen en diferentes lugares secretos donde comunican el evangelio y siguen adorando a Dios, pero lo hacen de una manera secreta porque el gobierno no permite que eso suceda. Entonces encontraron una iglesia subterránea y lo que hicieron fue multar a esas personas que estaban encargados de esa iglesia subterránea con una multa de millones y millones y millones de, no sé qué es la moneda, yuan, ¿no? Yuanes. Pero bueno, los multaron en gran manera por estar haciendo algo que era en sus ojos ilegal. ¿Quién maneja eso? Satanás maneja eso porque quiere frenar esas cosas. Hay lugares donde no solamente estás perseguido y te van a dar una multa, sino que perdés tu vida solo por mencionar el nombre de Cristo. ¿Quién maneja eso? Satanás maneja eso, porque él está encargado de este mundo. ¿Cómo sé eso? Bueno, Juan nos dice, vamos a llegar a eso en un momento, no me quiero adelantar. Pero Satanás no puede tocarnos a nosotros. Puede hacer cosas para mover el sistema del mundo en contra de nosotros, pero él no puede poseer a un creyente, él no puede tocar o dañarte porque Dios te protege y el cuidado de Dios está allí con nosotros y no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos nacidos de Dios. Entonces, sabemos que podemos tener victoria sobre el pecado
y que esa victoria viene porque somos nacidos de Dios y como consecuencia de ser nacidos de Dios, Dios nos cuida, tiene toda nuestra salvación bajo su protección y Satanás no puede hacer nada para quitarte eso. Puede tentarte, puede molestarte, puede llevar todo el sistema del mundo en contra tuyo, pero no puede hacer que pierdas tu salvación. ¿Por qué? Porque ya sos nacido de Dios. Ahora, evalúa en tu corazón si verdaderamente sos nacido de Dios. Y si no lo sos, podés creer hoy en Cristo como tu Salvador y pedirle perdón por tus pecados y ser salvo y pasar a ser un nacido de Dios. Pero si ya lo has hecho, evalúa si verdaderamente sos salvo. La segunda cosa que queremos ver, y dice 4 ahí porque ya miramos 2 la semana pasada, pero sabemos que pertenecemos a Dios. No solamente somos nacidos de Dios, sino que pertenecemos. Dice ahí versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Pertenecemos a Dios. No hay nada que puede pasar. Satanás no puede hacer nada. No nos puede tocar, pero tampoco puede hacer nada para que dejemos de pertenecer a Dios. Hemos nacido de Dios. Sin embargo, estamos hoy bajo el sistema de Satanás. Nos dice ahí que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Hemos mirado esto en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás está encargado de este mundo. ¿Qué es lo que hace? Dios le dio el control por este tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Él tiene el dominio del mundo bajo su poder. Todo lo que está diseñado bajo su poder es para estar o ser rebelde hacia Dios. Es en oposición a las cosas de Dios. Cuando miramos y pensamos la economía de este país, y algunos dicen, sí, la economía definitivamente está en rebeldía a Dios. La economía está creado para ser en rebeldía a Dios. El mundo está creado a pensar que lo único que importa es conseguir más dinero y tener un buen sueldo para tener más cosas y más cosas y más cosas, en oposición directa a lo que Dios nos dice en su palabra. La política está bajo el control de Satanás y decir, sí, depende del partido político. Yo te voy a decir esto, no depende del partido político. Todos los políticos están siendo usados bajo Satanás y su sistema del mundo para, ¿qué? Para frenar o para estar en oposición a Dios. La religión misma está creado cuando no es verdad. A veces vos ves religiones y cambiaron una palabra o cambiaron una cosita de lo que dice la palabra de Dios y ¿saben qué? Esa religión está en oposición directa a la verdad de la palabra de Dios. Y la religión está mandado por Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que hay personas que van a dar su vida, entregar su vida por religiones que no solamente te alejan de Dios, sino que te llevan al infierno. Y son personas devotas a esa religión que están en camino al infierno. ¿Por qué? Satanás está contento con eso. Él está encargado de la religión. La educación, el entretenimiento, aún el atletismo, los deportes y cómo se adora a los deportistas, ¿no es cierto? Todo lo que vemos, Satanás está en control de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un control por este tiempo. Y Satanás está en oposición directa a las cosas de Dios. Y Juan nos dice aquí en el versículo 19, dice, sabemos que nosotros somos de Dios en el medio de un mundo que está bajo el poder de Satanás. No voy a crear una conspiración porque me gusta eso, pero la realidad es esto. Hay veces vos podés mirar en internet y decir, esto es una conspiración y están escondiendo esto y hay algo secreto. La realidad es esto. La Biblia nos dice que Satanás está en conspiración directa contra Dios. Eso es una realidad. Entonces no es algo que nos sorprende cuando el mundo reacciona en contra de la palabra de Dios y los creyentes que están viviendo para Dios y las verdades que son de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás está haciendo. Él tiene el dominio del mundo bajo su poder
y su objetivo es rebeldía hacia Dios. Y eso es lo que él promueve. Ahora, algunas cosas que quiero mirar. Bajo eso, él está cegando la mente de los no creyentes. Miren 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, si todavía, Pablo está hablando aquí, dice, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, está hablando de Satanás ahí, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué está sucediendo en ese versículo? Pablo está predicando el evangelio y él dice, nuestro evangelio está velado. Hay personas que no pueden verlo. ¿Les ha pasado eso? Compartís el evangelio, compartís las verdades del evangelio y te miran y te dicen, qué lindo, eso es para vos. Y le decís, ¿pero lo entendiste? Sí, lo entendí, pero no tienen idea, no lo pueden comprender. ¿Por qué? Porque está velado. Están ciegos a su entendimiento del evangelio. Dice, ¿por qué? Versículo 4. El Dios de este mundo, que es Satanás, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Lo hace de diferentes maneras, ya los mencioné. Lo puede hacer con entretenimiento, lo puede hacer con diferentes dificultades, lo puede hacer de diferentes maneras para que el incrédulo no se enfoque en el Evangelio de Cristo. Y cuando se enfoca en el Evangelio de Cristo, Satanás está cegándolo para que no lo entiendan, su entendimiento no lo comprende. ¿Qué dicen? Eso es algo, yo no creo eso, no creo que alguien resucitó. Ustedes son los tontos, dice. No creo eso, no creo que Dios murió. Dios no puede morir. ¿Por qué? Entonces usan lógica y Satanás usa esa lógica para cegar el entendimiento de los incrédulos. Ahora, lo más interesante, y no está el versículo allí, es que eso es lo que está haciendo Satanás, pero en el versículo 5 dice, pero Dios, que tiene el poder, puede salvar a las almas. Entonces Dios tiene más poder que Satanás y hay veces que compartimos el evangelio y Dios decide obrar en la vida de esa persona. Está cegado, no lo entiende, pero hay veces que Dios dice, acá está, y hace y les da entendimiento del evangelio. Entonces, Satanás no solamente tiene el poder y todas las personas están bajo el maligno, sino que él está activamente cegando al mundo para que no entiendan o escuchen el evangelio. Pero cuando lo hacen, Dios puede obrar en algunos corazones. Otra cosa que él está haciendo y lo está haciendo con nosotros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Hoy hablábamos con Rosita de esto, porque esto es de la Biblia de las Américas, y este versículo lo tenía memorizado en inglés y en castellano, pero en el Reina Valera. Y el Biblia de las Américas es muy diferente, pero dice así, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que él está haciendo? Está hablando a creyentes ahí, creyentes que están viviendo bajo el sistema del maligno como creyentes. Y Satanás está activamente buscando como león rugiente, con hambre, para destruir, buscando a quién va a devorar. Y eso es todos los días de nuestra vida. Satanás está buscando devorar al creyente. ¿Saben qué tiene para hacer eso? El sistema del mundo, el poder del mundo. Lo que quieren hacer es sacar el evangelio. Entonces, no es una conspiración que estoy inventando, pero sí es una realidad que Juan nos dijo ya 2 veces, en capítulo 2 y aquí en el último versículo del capítulo 5, o en el versículo 19, pero nos está diciendo, creyentes, vivimos en un mundo donde Satanás domina las cosas y Satanás tiene todo bajo su poder y su objetivo es estar en oposición directa a Dios. Ahora, si estudias 1 Pedro, Pedro dice, es verdad todo eso, pero él dice, en el medio de todo eso necesitamos vivir para Dios y debemos seguir viviendo para Dios. Pero no seamos necios diciendo, esto no es así. En el medio de todo esto que está bajo el poder de Satanás, sabemos que pertenecemos a Dios.
Sabemos que somos nacidos de Dios. Sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Aun cuando vienen tribulaciones y problemas, podemos confiar de que pertenecemos a Dios y no al maligno. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, porque hemos visto evidencias en nuestra vida, porque el pecado ya no está libre albedrío en nuestra vida, sino que está frenado. Hay hábitos que ya podemos crear de acuerdo a la palabra de Dios. Y estamos en un mundo dominado por Satanás, viviendo como creyentes, y en el medio de eso pertenecemos a Dios. El último, ahora lo vamos a mirar, pero sabemos que Cristo es el Dios verdadero. Miren el versículo 20. Y dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Juan empieza donde terminó realmente, en el versículo 20, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. En primera de Juan, versículo 1 al 3, Juan empieza con lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, está hablando de Jesús, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, que es Cristo. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Y versículo 3, lo que hemos visto y oído, eran testimonios claros de ellos. Os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y llegamos ahí al versículo 20 y él está diciendo, sabemos que Cristo vino. Yo lo vi. Los otros discípulos lo vieron. Y lo que hemos visto y tocado y pasamos tiempo con el Señor, eso es lo que les presentamos. Cristo vino. Fue y es una persona. Vino como 100% Dios, 100% hombre. Murió en la cruz, lo vimos morir, lo vimos ser sepultado, lo vimos resucitar, pasamos tiempo con Él. Tocamos donde le clavaron en las manos. Vimos que Él es Dios resucitado. Y les compartimos a ustedes. Nos ha dado ese entendimiento. Nos ha hecho entender que Él murió y fue sepultado y resucitó, mostrando que Él es verdaderamente Dios. Hoy en día, hay veces que le comunico el Evangelio a algunos amigos míos en hockey, y ellos, cuando les hablo de la resurrección, se ríen y dicen, bueno, pero vos estás creyendo algo que nunca pasó. Y le digo, bueno, la Biblia dice que pasó. Y no solamente eso, sino que hemos estudiado esto en Mateo. Los enemigos de los judíos se aseguraron de que Cristo no podía resucitar, ¿no es cierto? Pusieron cosas en la tumba para marcar que Él no podía resucitar. Pusieron soldados allí para que no puedan engañar a las personas diciendo que resucitó. ¿Y qué pasó? El cuerpo del Señor ya no estaba. Con todas las protecciones que el mundo, que Satanás puso, que los enemigos de Dios pusieron, no pueden encontrar el cuerpo de Cristo porque Él resucitó. Y se presentó a los discípulos y se presentó a más de 500 testigos en Galilea, mostrando que Él es verdaderamente Dios y que había muerto y que ha resucitado. Ahora, no todo el mundo entiende eso o cree eso, pero ese es el Evangelio. Y Dios nos dice que debemos presentar el Evangelio, y presentamos el Evangelio, y en un momento se presentó a nosotros el Evangelio y lo creímos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el entendimiento de entenderlo, de creerlo y de poder pasar de muerte a vida espiritual. Y hoy nos manda a nosotros a compartir con un mundo bajo el poder de Satanás, en oposición directa a ese mensaje, diciendo que somos tontos, diciendo que son fábulas, pero nos manda Dios a predicar eso. ¿Y saben qué? De vez en cuando predicamos y ¿saben lo que pasa? Dios le da el entendimiento para que esa persona pueda creer en Cristo como su Salvador. Y es por eso que seguimos predicando. Predicamos porque Dios nos manda a predicar, pero también vemos de vez en cuando, predicamos el Evangelio, rechazan, y uno cree.
Y damos gloria a Dios porque Dios le dio el entendimiento de ser salvo. Y dice ahí en el versículo entonces 20, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos eso, creímos eso, lo vimos, dice Juan, y se los comparto. Y dice, y nos ha dado entendimiento de todo lo que Él hizo. ¿Para qué? A fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos dio entendimiento para que nos demos cuenta que Jesús es Dios. Y que Jesús, siendo Dios y siendo hombre, vino a morir en nuestro lugar. Y murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Y si creemos en Él, tenemos vida eterna. Eso no sucede con ninguna otra persona. No hay ninguna otra religión que puede darte esa verdad. No hay ninguna otra filosofía en el mundo que puede darte esa verdad. Hay religiones, hay filosofías, hay diferentes formas que te dicen, yo te voy a decir cómo podés tener acceso a Dios, yo te puedo decir cómo que tu vida mejore. Pero hay un solo que es verdadero. Hay uno que es el único camino a Dios y eso es Jesús. Y Juan está diciendo, Dios nos ha dado el entendimiento para que sepamos lo que es la verdad. Y la verdad es que Cristo no solamente es Dios, es el Hijo de Dios, es 100% hombre, 100% Dios, y vino y murió en nuestro lugar para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos reconocer al Dios verdadero. Y eso es lo que Cristo hizo. Y miren el versículo 21, y yo me acuerdo de estudiar esto hace años atrás en mi vida y decir, ¿qué tiene que ver el versículo 21, no es cierto? Porque de repente termina, este es el verdadero Dios y la vida eterna, y después dice, hijos, guardaos de los ídolos. Es como que le falta, ¿qué ídolos? ¿De qué está hablando? Bueno, un ídolo realmente es la idea de algo que toma el lugar de Dios. Ahora, lo que él está diciendo en el versículo 20, les está diciendo a los hermanos allí en la iglesia, les está diciendo, sabemos quién es el verdadero Dios, ¿no es cierto? Tenés el verdadero Dios. Cristo, 100% hombre, 100% Dios, vino, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado. Vos creíste en Él, sos salvo, tenés al Dios verdadero. ¿Por qué vas a llenar tu vida adorando a otros dioses que sabes que son falsos? Buscar otros métodos que el mundo te dice para llegar a Dios cuando ya tenés el único método que es por medio de Cristo. Sabés que Él es el Dios verdadero y todo lo demás es mentira. Como ya dije, si el Evangelio es la única manera de llegar a Dios y vos cambiás el Evangelio con una sola palabra, por ejemplo, los gnósticos en este pasaje lo que estaban diciendo es Jesús era un hombre y Dios, el Espíritu Santo, como Espíritu, vino sobre Él en el bautismo y justo antes de la cruz se fumó, no quería morir Dios, no podía morir, entonces desapareció y el que murió fue Jesús el hombre. Vos cambiás eso, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y ya el Evangelio no es Evangelio, porque era un hombre común y corriente que murió por nada. Pero Él es 100% hombre, 100% Dios, y murió, y al morir como 100% hombre pudo morir en nuestro lugar. Y al morir en 100% Dios, murió por el lugar de todos nosotros. Y hay religiones hoy que han cambiado esa verdad. Hay otras religiones que cambian otras verdades que no se encuentran en la palabra de Dios. Agregan cosas, cambian cosas de la palabra de Dios, lo estudian incorrectamente a la palabra de Dios. ¿Y saben lo que están predicando? Mentiras. No están predicando al Dios verdadero. Están predicando herejías. Están predicando cosas, si bien suenan lindos a veces, te están llevando a un infierno y alejando del Dios mismo. Y lo que Juan está diciendo es, no sigas ese camino, ustedes tienen la verdad, conocen al Dios verdadero, saben que este es el Evangelio, lo hemos predicado, lo hemos visto y lo seguimos compartiendo con todos ustedes. Entonces, ¿por qué vas a perder tu tiempo con poner otros ídolos falsos o otras maneras de llegar a Dios que sabés que no llegan? Deja eso de lado y viví para Dios. Eso es lo que la idea de lo que Juan
nos está diciendo acá. Cuando habla de verdadero es la palabra alethinos en griego, y la idea es real, auténtico. Dios es la única manera, Jesús es la única manera de llegar a Dios. Él es el Dios verdadero. No hay otro. No lo cambies por una filosofía del mundo o una religión del mundo que Satanás domina. ¿Y qué quiere Satanás? Estar en oposición directa a Dios. Entonces, hermanos, hoy miramos 3, pero 5 cosas que sabemos como creyentes. Sabemos que tenemos vida eterna. Si creíste en Cristo como tu Salvador, tenés vida eterna. ¿Qué es lo que espera? Una herencia en el cielo para toda la eternidad con el Señor. Sabes que siendo un hijo de Dios, si seguís la voluntad de Dios, pedís de acuerdo a la voluntad de Dios cuando orás, sabes que Dios va a contestar tus oraciones. Es importante entender la voluntad de Dios para poder pedir de esa manera, pero sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Y hoy hemos mirado otras 3. Sabemos que el que ha nacido de Dios no tiene un hábito constante de pecado en su vida y necesitamos evaluar eso. Y sabemos también que somos de Dios, que pertenecemos a Dios. Sin embargo, estamos en un mundo que pertenece a Satanás, que Él tiene el poder en este momento. Y en el medio de todo eso, pertenecemos a Dios. Él nos cuida. Y no hay nada que puede hacer el mundo para sacarte la salvación que Dios te ha dado. Y el último es, sabemos que Cristo es el Dios verdadero. 100% hombre, 100% Dios. Juan nos dice, lo vimos. El que existía siempre, lo vimos. Él estaba aquí, lo tocamos, escuchamos lo que Él enseñaba. Nos mostró la gloria del Padre. Y es por eso que Juan dice, quiero escribirles esta carta para que no estén confundidos. Esto es el Dios verdadero, es Jesús. No busques otro ídolo, no busques algo falso. Se encuentra en Jesús, que es Dios, que murió por nosotros. Entonces, para terminar en esta mañana, te hago algunas preguntas. Primero que nada, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Quizás estás acá y decís, bueno, yo en mi vida siempre dependí de una religión o dependí de hacer cosas buenas o dependí de lo que sea. Podés llenar el espacio en blanco como quieras. Quiero decirte esto, si el espacio es dependí de lo que Cristo hizo en la cruz, buenísimo. Pero si es otra cosa aparte de la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección, entonces no sos salvo. Entonces estás en un camino, realmente lo que la Biblia dice, el infierno, un camino de destrucción. Entonces, no necesitas ir ahí, porque podés conocer a Cristo hoy. Date cuenta que Cristo murió por tus pecados, pagó por tu cuenta, por tu maldad en la cruz. Y lo único que tenés que hacer es creer que Él murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y la Biblia dice que si crees, sos salvo. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Si no lo conoces, podés hacerlo allí en tu corazón. Si conoces a Cristo como tu Salvador, ¿hay evidencias en tu vida? ¿Se nota en el hábito de pecado que ya no es un hábito constante? ¿Hay victorias en tu vida espiritual? ¿Hay victorias sobre el pecado? ¿Ha habido cambios cuando vos estudiás en la palabra de Dios y la Biblia te dice, esto es pecado? ¿Cómo reaccionás? ¿Hay un deseo de adorar a Dios? ¿Hay un deseo de vivir para Dios? ¿Hay un deseo de realmente seguir la palabra de Dios? Y necesitas evaluar tu corazón. Si no has dejado de pecar como un hábito, evalúa tu corazón si verdaderamente sos salvo. Si sos salvo, debe haber cambios. No perfectos, no somos perfectos, no estamos hablando de sin pecado, pero sí debe haber una diferencia a lo que era antes tu vida, antes de conocer a Cristo y lo que es hoy. Y debe haber un deseo de crecer y cada día debe haber más victoria sobre el pecado. Y la última pregunta que te hago es, ¿has puesto a Cristo, el Dios verdadero, como prioridad en tu vida? A veces hablamos de esto y decimos, sí, todos los domingos estoy acá, sí, está bien, buenísimo, es verdad, debemos congregarnos, Dios nos manda a congregar, debe ser nuestra prioridad. Pero no es solamente el domingo la prioridad, cada día de tu vida, Dios es la prioridad de tu vida. ¿Cómo se muestra eso?
tengo un deseo de conocerlo más, voy a estudiar su palabra. Hay algunos, y he tenido momentos en mi vida, hay algunos de nosotros que la Biblia la abrimos el domingo y el resto de la semana no tengo idea, no lo estudio, no sé nada. Y después llegamos aquí el domingo y abrimos la Biblia. Y estamos contentos con eso. Eso, Dios no es una prioridad en tu vida. Él es el Dios verdadero. Y no estoy diciendo que dejes tu trabajo, no estoy diciendo que hagas un montón de esas cosas así. Lo que estoy diciendo es que Dios debe ser la prioridad cuando hay un trabajo, cuando hay estudios, cuando hay todas las cosas, cuando hay familia, todo. Dios debe ser la prioridad. Y todo lo demás debe tener segundo lugar y debe adaptarse a la prioridad que es Dios en tu vida. Debe haber un tiempo donde pasás estudiando la palabra de Dios cada día de la semana. Debe haber un tiempo donde meditas en lo que has aprendido. Debe haber un tiempo donde pasás en oración con el Señor, conociéndolo más, orando a Él. Debe haber un tiempo donde Él es la prioridad de tu vida, no solamente los domingos, sino cada día, en cada momento. Entonces te pregunto, ¿has puesto a Cristo, el Dios verdadero, como prioridad de tu vida? Sabemos que Cristo es el Dios verdadero. Y si sabemos que es así, ¿por qué no lo ponemos como prioridad? Porque Él debe ser la prioridad de nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por estas verdades que hemos estudiado en este libro, Señor. Te damos gracias que un día escuchamos el Evangelio, vimos en tu palabra que Cristo es Dios y que Cristo vino a ser nuestro sustituto, a tomar nuestro lugar, a cargar nuestros pecados, y que Él murió y fue sepultado y que resucitó en victoria sobre la muerte, mostrando que Él es verdaderamente Dios, y en victoria sobre el pecado y victoria sobre Satanás, y por medio de creer en eso podemos ser salvos. Señor, te damos gracias que un día nos diste el entendimiento para poder creer y nos has salvado. Señor, te pido, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha puesto su confianza en ti, que no ha creído, pido que obres en su corazón, que hoy pase de muerte espiritual a vida espiritual, donde puede vivir para ti. Y Señor, pedimos que obres en su corazón. Y Señor, nosotros que hemos creído, te damos gracias por las verdades que conocemos aquí. Pedimos que tú seas la prioridad de nuestra vida, que podamos vivir para ti, ponerte en primer lugar, tener un deseo que crece día a día de conocerte más, de ser como tú eres, de ser transformado diariamente, de luchar con el pecado, de tener victoria sobre el pecado, que ese sea nuestro deseo. Y pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón para que podamos hacer de ti una prioridad, no solamente el domingo, sino cada día de nuestra vida, que lo principal en nuestra vida sea vivir para ti. Te damos gracias por estas verdades que hemos estudiado y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones para que podamos crecer y agradarte a ti y exaltar tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.